Buenas noches, licenciada. Noches, compañera. Pues va a ser verbal cuando existan 4 casos. Cuando Correcto. a los laborales agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y a la prestación de un trabajo para obra determinada. Muy bien, muchas gracias, compañera. Entonces, vamos a ver quién más. Compañero Diego Paz. A ver, compañero Diego Paz, ¿cuántos ejemplares tiene que extender el patrono cuando se hace un contrato escrito, según la lectura? Si no estoy mal, licenciada. Buenas noches, licenciada. Son Gusto. dos ejemplares que se tiene que hacer. Diego Batz, mira. Tres. Diego Batz. Sí, Tres compañeros, tres. son tres, uno para cada una de las partes. Cuando se establece uno para cada una de las partes es trabajador, patrono y la Inspección General de Trabajo, que siempre Sí, tiene que quedar uno en ellos, ¿verdad? tenía duda, licenciada. La verdad, si Son eran tres tres. o dos, pero sí. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena, con todo gusto. Vamos a ver, compañera Laura Juárez, establezcame cuántas jornadas hay. Son tres, ¿Cuáles son esas jornadas? diurna, nocturna y mixta. Muchas gracias, compañera. Vamos a ver, compañero Manuel Gómez, explíqueme los límites, las excepciones a los límites de la jornada diurna. ¿Quiénes tienen límites? Según la lectura. ¿Manuel o Misael Gómez, licenciado? Ah, perdón, Misael. Misael, perdone, no había leído bien. Misael. La nocturna. No, Eh, yo le pido que me establezcan los límites a la jornada ordinaria. ¿Quiénes tienen limitaciones para esa jornada? Segunda lectura. Limitaciones. Ujú. No, eso no lo vi, licenciado. No leyó. Entonces, explíqueme un poco lo que es la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria dice que es el trabajo efectivo sí, es el trabajo efectivo que los laborantes bueno, que los laborantes circunstancialmente hacen fuera de los límites fuera de los límites legales o convencionales de la jornada laboral. Perfecto, esa es la mejor respuesta que puedo recibir. Qué bueno que vayamos haciendo esta retroalimentación, compañeros, porque prácticamente aquí estamos adelantando un poco el contenido que nos toca seguir desarrollando. A ver, compañero Adán Ezequiel, explíqueme un poco sobre el descanso endomanario. Descanso endomanario es cuando, por ejemplo, se cumplen los 6 días laborales continuos. Se otorga un descanso el día domingo por ley. Perfecta, es la respuesta que necesito. Fíjense que antes, ¿verdad? Cuando hacíamos clases presenciales, yo siempre hacía laboratorios sobre esta lectura y a veces preguntaba cuál era o qué era el descanso endomanario y me contestaban cada cosa, compañeros, que a veces me reía mucho cuando calificaba los laboratorios, pero exactamente lo que dijo el compañero es tan conocido como el descanso del septo.
Los feriados se derivan de las fiestas patronales o de las ferias que en los departamentos, municipios o geográficamente se celebran. A eso se le llama feriado. Por eso ahora ustedes que son todos unos cultos en derecho laboral, ya no se dejen babosear con que feriado fue ayer. Ayer fue asueto. ¿Y por qué es asueto? A ver, Adán Ezequiel. Porque asueto abarca un territorio más amplio que un feriado, o sea, es a nivel nacional. Va casi, se le acerca, pero no es por eso. A ver, Kevin. No sé, Lick, la verdad no sé. No sé la diferencia entre el... ¿Por qué es asueto? ¿Por qué es asueto, Sergio Giovanni Santos Puch? Buenas noches, licenciadas. Yo Buenas noches. considero que es asueto porque se estipula de una manera escrita, es algo que surge por motivos históricos. Muy bien, Podría mire ser. que, no, sin el podría, usted diga que así es, compañero. Mire, iba tan bien, utilizó un término tan técnico, jurídico, compañero, que me dejó con la boca abierta. Y creí yo que iba a la respuesta y se le acercó. Porque se estipula por escrito. ¿Pero dónde se estipula por escrito? ¿En dónde se estipula que tenemos asueto, por ejemplo, el 1 o el 1 de noviembre? Por acuerdos ministeriales o resoluciones ministeriales, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Ah, ¿Con ya Ronnie? sé, Ronnie. Ah, pero quiero comentarles de que algunos El Código de asuetos, Trabajo. exacto, Sí. algunos asuetos derivan de acuerdos ministeriales o como lo bien lo establece el compañero Ronnie, pero particularmente el 1 de No. noviembre, ese sí está enfocado Estipulado. dentro del Código de Trabajo establecido. De tal modo que esa es otra de las diferencias dentro de uno y otro descanso, porque los feriados no van a estar establecidos dentro de la ley, sin embargo, por costumbre, en los pueblos territorialmente se efectúan fiestas patronales y a eso se le llama feriado, que es el cese de las actividades de los trabajadores para que ese día puedan gozar de sus actividades sociales, mientras que el asueto es un descanso siempre, ¿verdad?, considerado dentro de lo que establece la ley para el descanso de los trabajadores por razones culturales, sociológicas, políticas que se han establecido dentro de las mismas normas jurídicas. Vamos a ver, compañero Ronnie, deme una definición de las vacaciones. Buenas noches, licenciada. Pues las vacaciones, según conforme la ley, está estipulado de que se hacen acreedoras a las personas que ya tienen un año laborado, ¿verdad? Que pues es un descanso menos prolongado, según lo que dice aquí la lectura, ¿va? Son días de descanso de la semana, tienen como fin primordial responder a un desgaste. Es para incentivar de una forma al trabajador para que tenga él un periodo de receso, se desconecte del trabajo y regrese con nuevas pilas. Perfecto, es así, compañero, porque fíjese que hay estudios sociológicos y psicológicos que respaldan que el trabajador necesita un descanso mental, un descanso físico, de tal modo que se ha creado la figura o la institución jurídica laboral de las vacaciones para que el trabajador, como bien muy acertadamente lo comenta el compañero, pueda reponer sus fuerzas físicas, sus fuerzas mentales, ¿verdad? Que pueda darle un descanso, que pueda regresar con nuevos, ahí sí que un nuevo aliento, ¿verdad? Para poder seguir trabajando. A ver, compañera Luz María Merlos, ¿cuál es el requisito esencial para que una persona pueda gozar de vacaciones? Que debe de pasar un año que él ha como estado laboral para tener derecho a esas vacaciones, y también pueden haber como diferentes plazos. Por ejemplo, en el Código de Trabajo no está estipulado como en la clase de trabajador. También está 15 días cuando son comerciantes y 10 días hábiles cuando pueden ser agricultores. Muy bien, perfecto. Miren, estoy súper contenta. Además de que están estudiando, siento yo de que están aprendiendo mucho más de lo que me estoy esperando y eso me hace sentir contenta. Estoy
esta definición. Importancia del derecho de trabajo. El derecho de trabajo sostiene su importancia en que es necesario estudiarlo a profundidad, y especialmente para el trabajador, quien tendrá mayor posibilidad de conocer sus derechos y deberes, así como exigir el cumplimiento efectivo de las garantías que de él se desprenden. Entonces, en ese sentido, compañeros, establecíamos en el anterior día de clases que el derecho de trabajo se hace necesario, ¿verdad? Y que dentro de las funciones de la Inspección General de Trabajo es promocionar a todos los trabajadores sus derechos y deberes, pero asimismo las obligaciones que tiene el patrono, velando por el cumplimiento de las garantías mínimas a las que tiene el trabajador, de tal modo que el estudio al derecho de trabajo debe de ser con mayor profundidad para que los trabajadores que son el grupo tutelado por el derecho de trabajo pues tengan una protección preferente de acuerdo a lo que establece el principio tutelar del derecho. En ese sentido, pues compañeros, entendemos su importancia. Entonces, ya teniendo sus antecedentes históricos, sus principios, la forma en cómo se describen sus principios, sus funciones, sabiendo cuál es la importancia del derecho de trabajo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Entonces, teniendo este conocimiento, ¿qué es el derecho de trabajo? El derecho de trabajo lo podemos ver desde esta forma. Es el único derecho o de las ramas del derecho que no empieza con el conjunto de normas jurídicas, sino inicia como el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas que regulan las condiciones generales para la prestación del trabajo. Yo creo que esta definición ya se las había dado. Tengo otra que no sé si ya les di las dos definiciones. ¿No? Les voy a dar esta segunda. Esta es otra que me parece que es un poquito más larguita, pero es bien completa. Y las vamos a desmenuzar de una vez. Derecho de trabajo, conjunto de principios, normas jurídicas, e instituciones que regulan los derechos y obligaciones de los trabajadores con ocasión del trabajo. Lick, perdón. ¿Será que me pudiera repetir donde dice que regulan los derechos? Yo repito de nuevo todo. Conjunto de principios, normas jurídicas e instituciones que regulan los derechos y obligaciones. De los trabajadores con ocasión de trabajo
crea instituciones para resolver sus conflictos. ¿Vamos bien? Va. Sí, Lick, Entonces, gracias. muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta, compañeros, que los principios del derecho de trabajo son fundamentales porque de aquí parte la base del derecho de trabajo. Primero, porque a partir de estos principios entendemos que Sirvieron mis marcadores, ¿no? si se apaga su micrófono, pues, compañero Ron. Gracias. Bueno, continuemos, pues. Entonces, establecimos que ese conjunto de principios son supremamente importantes por la aplicación que se debe de tener relacionado con ellos por las funciones de inspiración, orientación, que permiten al legislador o al intérprete tener un mejor conocimiento de un caso en concreto. A través de esto también entendemos que va a concatenado al conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Cuando establecemos estas normas jurídicas nos referimos al Código de Trabajo, a los convenios en materia laboral, a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los pactos colectivos y condiciones de trabajo, a las sentencias colectivas, todas aquellas normas jurídicas que tienen relación y regulación para el derecho de trabajo. Y luego encontramos a las instituciones que regulan los derechos y obligaciones de los trabajadores. Cuando hablamos de estas instituciones nos vamos a dar cuenta que el derecho de trabajo tiene, por ejemplo, como institución a las vacaciones, ¿sí? Tiene como institución la suspensión del trabajo, la terminación del contrato de trabajo, y así nos vamos encontrando con diferentes instituciones que van a ser útiles para resolver los conflictos que susciten para los trabajadores. Ahora bien, ¿por qué aquí no dice principios, conjunto de principios, normas jurídicas, instituciones que regulan derechos y obligaciones de los patronos? ¿Por qué no? A ver, Alder Salomón, ¿por qué no? Buenas noches, licenciada. Muchos compañeros. Según según por el principio tutelar que está protegiendo a los colaboradores de las empresas. Perfecto, compañero. Si me contesta así en el examen va a tener 100, fíjense. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y analicen, que el derecho de trabajo es tutelar a los intereses del trabajador. ¿Y qué significa tutelar? A ver, compañera Nicteto, ¿qué significa tutelar? Que vela por los derechos de los trabajadores, que vela por el cumplimiento de estos y que no sean violentados. Muy bien, perfectamente. Siempre recordémonos que derivado de la desigualdad económica, el derecho de trabajo le da una ubicación preferente jurídica a los trabajadores, de tal modo que vela por el cumplimiento de las garantías mínimas que se derivan de los derechos que le competen al trabajador. Esa es la tutelaridad. Ahora bien, entendemos entonces que es derecho de trabajo. Teniendo en cuenta que es derecho de trabajo, vamos a entender que el derecho de trabajo también tiene una naturaleza jurídica. Su naturaleza jurídica eminentemente va a ser naturaleza pública. Y este principio lo encontramos en el cuarto considerando literal E. Y también vamos a encontrarlo en el artículo 14 del Código de Trabajo. Para entonces voy a necesitar que ustedes saquen su Código de Trabajo y que de epígrafe le pongan naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del derecho de trabajo va a ser que el derecho es público. Ahora bien, ¿por qué es público? ¿Quién me hace favor? Vamos a ver. Keila Velázquez, dele lectura a este artículo 14, por favor. Bien.
Dice, artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajo que contiene este código al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Muy bien, gracias compañera. En ese sentido vamos a establecer que la naturaleza del derecho de trabajo es del derecho público porque, número 1, tiene normativa de cumplimiento. La naturaleza jurídica del derecho de trabajo es de derecho público porque, número 1, tiene normativa de cumplimiento. Número 2, tiene protección del Estado. Para entender mejor estos dos numerales que les he dado, pues vamos a entender que tiene normativa de cumplimiento derivado que el artículo 14 del Código de Trabajo establece que el presente código, sus reglamentos son normas de orden público y sus disposiciones deben de sujetar a todas las empresas de cualquier naturaleza. ¿Qué significa? Que toda conducta que se derive de la relación laboral que exista en el ámbito privado va a ser regulado por el Código de Trabajo o reglamentos. Es decir, que la conducta que se regula de los trabajadores del área o del ámbito privado llamamos a las empresas, ¿verdad? A las empresas particulares, no empresas del Estado. No instituciones del Estado, sino empresas particulares. En ese sentido, ese es el ámbito privado y el código y sus leyes y sus reglamentos, pactos colectivos y todo lo que suscite de normas de naturaleza laboral van a ser aplicables para las conductas o que se regulen en el desarrollo de la actividad laboral. Y número 2, porque tienen protección del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la protección del Estado se va a dar que a través del presente código y su tutelaridad, el Estado a través de los órganos competentes debe de velar por el cumplimiento de las garantías mínimas a las cuales tiene derecho el trabajador. De tal modo que a eso se refiere cuando establece que es de naturaleza pública. Número 1, porque las disposiciones jurídicas que conciernen en el Código de Trabajo son aplicables para todos los casos en materia privada, todos los casos laborales, ¿verdad? Todas las relaciones laborales. Entonces, ¿por qué aquí nos establece que salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el párrafo segundo del artículo 2? Porque aquí estamos hablando de trabajadores del Estado. Estamos hablando del ámbito público. En tal caso, establecemos que son los trabajadores que se regulan a través de la ley del servicio civil. Código de trabajo y reglamentos para personas que trabajan en la iniciativa privada o empresas. Ley del servicio civil y leyes especiales de las personas jurídicas, es decir, de las instituciones del Estado que se regulan por sus propias leyes para personas que trabajan en el ámbito público o por medio del Estado. Igual forma, para ambas el derecho es público por las disposiciones jurídicas de cumplimiento y número 2, por la protección que brinda el Estado a través de los órganos competentes para que se le dé cumplimiento a las garantías mínimas que tienen derecho los trabajadores. Bueno, esa es la naturaleza del derecho de trabajo. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina, se establece que el derecho de trabajo tuvo 4 teorías o concepciones. La que actualmente conocemos y que es respaldada legalmente es que el derecho es público. Sin embargo, para efectos de conocimiento y desarrollo del curso,
vamos a establecer las que el mismo curso nos permite para el desarrollo de la presente clase. Número 1 tiene la concepción privativa del derecho de trabajo. ¿Sí? La concepción privativa del derecho de trabajo. Esta concepción o teoría, compañeros, argumenta que el trabajo se basa a través de un contrato que debe personalizarse como las de los demás por la espontaneidad de la voluntad de las partes en las normas civiles o en las normas equiparables a ellas. Establece que son un conjunto de normas que van a regular las relaciones de tipo privado, que la relación de los sujetos es la coordinación y que sus normas tienen carácter dispositivos. En cortas y otras palabras, sería que las relaciones que se dan dentro del ámbito laboral deben de estipularse a través de un contrato y en el cumplimiento del mismo. En este entonces, pues únicamente se conocía la suscripción de los contratos en materia civil. No existían, esta concepción es la primera concepción que aparece y esta establece que toda relación laboral debe de constituirse en un contrato. Pero como les digo, en ese entonces no existían los contratos de naturaleza laboral, únicamente los civiles, de tal modo que creía en la espontaneidad de la voluntariedad de las partes, ¿verdad? Y establecía que los contratos debieran de ser establecidos a través de las normas jurídicas civiles o las equiparables a ellas. Entonces, esta teoría concebía a la relación laboral o a los derechos que nacían de las relaciones laborales por medio de una concepción privativa del derecho, es decir, a través de la suscripción de un contrato. ¿Estamos bien ahí? Va. Teoría número 2 o concepción número 2. La concepción publicista o del derecho de trabajo. Esta concepción prácticamente, compañeros, establece que existen normas taxativas o de carácter imperativo, o que la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación del derecho, pues sus normas tienden a proteger los intereses no particulares, sino de carácter general. Yo miro que están copiando. ¿Quieren que se las dicte, compañeros? Asciendan con la cabeza. ¿Sí? Va. Esta concepción publicista del derecho de trabajo establece que sus normas son taxativas o de carácter imperativo. Y que la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación del derecho. Pues sus normas tienden a proteger intereses, de carácter general. ¿Sí? Sheni, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? Nice, very nice. Va, pues. Como dicen en mi pueblo, nice. Ahí está. Sí, gracias, licenciada. Ok. Es que también así dicen en mi pueblo, compañeros. Bueno, entonces, continuamos. Esta teoría prácticamente, compañeros, sostiene que no existe el contrato, sino el cumplimiento de lo que establece la ley, ya que la ley responde a los intereses en general. Lo que dice la ley se cumple y punto. Aquí no existe la voluntad de las partes, limita la autonomía de las voluntades de las partes, como en el otro caso, que ahí en la primera concepción privativa existe la autonomía de las partes al momento en el que se da la suscripción de un contrato. Ya en esta concepción o esta segunda teoría, que es la publicista, aquí se limita la autonomía de la voluntad de las partes y se respeta lo que taxativamente dice la ley para el cumplimiento de los derechos y obligaciones que susciten en una relación laboral. Punto. Una se va por el ámbito privado, es decir, por la suscripción de un contrato,
mientras que la otra teoría se va por el ámbito público, que es en cumplimiento únicamente de lo que la ley establece. Ahora bien, aquí viene la concepción dualista mixta del derecho. Dualista, concepción dualista o mixta del derecho de trabajo. Compañeros, por favor, si en todo caso la sesión nos saca, conectarse inmediatamente a la próxima. Esta concepción sostiene que por una parte el derecho de trabajo, tutela intereses privados y por otro, intereses de la generalidad. ¿Sí? Esta teoría establece que es derecho público, por cuanto organiza una especie de tutela administrativa. Establece que es derecho público por cuanto establece una tutela administrativa sobre los trabajadores pero depende por el contrario del derecho privado, porque establece los contratos. Entonces, en cortas palabras, concepción privativa del derecho. Esta se enfocaba al derecho privado y al ámbito privado a través de la suscripción de contratos. Concepción publicista del derecho de trabajo. Esta se enfoca al derecho público porque establece el cumplimiento de las normas tácitas que establece la ley únicamente. Y a esta concepción dualista o mixta es la unión de las dos teorías anteriores, porque número uno establece que sí debe de velar por los intereses de los particulares a través de la contratación, y número dos debe de velar por los intereses generales a través del cumplimiento de lo que la ley establece. De tal modo que esta ley une a las dos y establece que, si bien es cierto, es de derecho público por esa protección y esa estructura administrativa que se le da para la protección de los intereses del trabajador, pero también establece que debe de ser de naturaleza privada por la suscripción de contratos que se dan dentro de las relaciones laborales con patronos y trabajadores, de tal modo que aquí encontramos la mezcla de las dos anteriores. Ahora, concepción del derecho de trabajo. Esta es la cuarta concepción. Esta cuarta concepción, compañeros, concepción social del derecho de trabajo. Concepción social del derecho de trabajo. Y esta incorpora al derecho de trabajo, una serie de instituciones, que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad, que es la social.
Y en esta concepción, es lícito que sus normas, en esta concepción, es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. En ese sentido, compañeros, la concepción social del derecho de trabajo va a tratar de establecer un conjunto de instituciones que van a surgir con la finalidad de aportar a los trabajadores una mejor calidad de vida a través de las instituciones que genera con el derecho social. Por ejemplo, instituciones débil. En ese sentido, por favor, solo apaguen sus micrófonos. En ese sentido, vamos a establecer de que estas instituciones que nacen del derecho de trabajo, hoy por hoy, son enmarcadas y sirven como beneficio para los trabajadores. Encontramos como una de las instituciones, digamos, el pago de la jubilación a personas que cumplen el tiempo de laborar y ya pueden jubilarse, pues esta es una institución del derecho social. También la jubilación por invalidez, cuando una persona que por accidente o por una enfermedad se encuentra incapacitada para poder seguir, también se encuentra bajo esta cobertura que nace del derecho social, ¿verdad? Hoy por hoy contamos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, creado en 1940, que tiene a bien darle esta cobertura a los trabajadores suscritos al mismo régimen de la cobertura de previsión social. Previsión social y derecho social tienen similitud. No es lo mismo, pero tienen su similitud. Y como ejemplo, pues les estoy poniendo estas instituciones que surgieron a través de la concepción social. Entonces, ¿cuántas teorías tenemos? Tenemos 4 teorías. La número 1, la privativa. Número 2, la publicista. Número 3, la dualista. Número 4, la del derecho social. Pero tenemos la más importante. ¿Cuál es la que nos rige? ¿Ali? ¿Publicista? ¿Quién dijo publicista? ¿Quién dijo publicista? Yo, licenciada. ¿Yo? ¿Quién es yo? José Isaías. José Isaías. ¿Por qué cree usted que es publicista? Ya que como lo establece el cuarto considerando del Código de Trabajo y el artículo 14, es pública, o sea, se basa en cumplimiento de la ley, nada más. Va, pero recuérdese que en el cumplimiento de la ley y en la protección, en el cumplimiento de la ley y en la protección que el Estado le da para que se pueda dar efectivo cumplimiento de esas garantías mínimas que se establecen para el trabajador. Y nosotros tenemos que la concepción que se sigue actualmente es la de derecho público. ¿Por qué? Porque la ley lo dice en su artículo 14, de tal modo que a esa ley, pareciera que estamos dentro del rango de la publicista, pero no, porque también tenemos rasgos de la privativa. Entonces estaríamos hablando de la dualista. Para términos generales y legales, compañeros, la naturaleza del derecho de trabajo es derecho público, su naturaleza es pública. ¿Por qué? ¿Por qué es pública? Porque lo establece el artículo 14 y porque tiene cumplimiento de normativa
Y número 2, porque tiene protección del Estado para el cumplimiento de esa normativa. Por eso es de naturaleza pública. Muy bien, continuemos. Fuentes tradicionales del derecho de trabajo. Fuentes tradicionales del derecho de trabajo. Rápidamente vamos a decir que las fuentes tradicionales vamos a partir, que son 3. Número 1, fuentes reales. Número 2, fuentes formales. Y número 3, fuentes históricas. Entonces, las fuentes históricas son los elementos de hecho que se derivan o sirven como base. Las fuentes reales son elementos de hecho que se derivan o sirven de base a las fuentes formales. Las fuentes reales pueden ser hechos económicos, políticos y culturales. Entonces vamos a entender que las fuentes reales, compañeros, son las producidas por los factores o elementos que determinan el contenido de una ley que se va a crear. Por ejemplo, cuando existe un hecho económico o un hecho político o cultural que amerita la necesidad de la creación de una ley o una norma jurídica. Pero primariamente debe de existir un hecho, algo, una necesidad que obligue a la creación de esta ley. Por ejemplo, vamos a irnos un poquito al ámbito penal. A ver, Diego Batz, mencióneme una ley reciente que haya sido creada por la necesidad de algún caso en específico, en lo penal, porque yo creo que todo sancarlista lleva lo penal en el corazón. A ver. Pues, licenciada, buenas noches. Opino que puede ser el uso de mascarilla obligatoriamente, que un tiempo hasta el presidente dijo que quien no utilice puede recibir una pena económica, una sanción económica, por un hecho social, pienso, no sé, licenciada. Sí puede ser un hecho social, pero Sí. sí, me parece bien, aunque le comento, sí existe una normativa específica que obliga al cumplimiento del uso de la mascarilla, y me parece bien que debiera de existir un poquito más de severidad en ese sentido, porque algunos la usan de pañoleta, otros lo usan de antifaz, pero lo que menos se lo ponen es en la boca y en la nariz. Pero vamos a irnos a otros casos relevantes. Por ejemplo, la desaparición de Electoral mujeres. de partidos políticos. ¿Perdón? La ley electoral de los partidos políticos. ¿Por qué caso, compañero? Fue como que fue ratificada, si no estoy mal, hace como 2 años. ¿Pero por qué caso sale que la creación de la ley electoral y partidos políticos? Por el financiamiento ilícito que se tenía. Ah, perfecto, ahí está. Me voy a ir al ejemplo del compañero. Existe un hecho que empieza a haber, digamos, hasta ahora nos enteramos, que hay corrupción en los partidos políticos y empiezan a haber financiamiento ilícito. Digamos, hay entidades de ilícito proceder que empiezan a financiar a los partidos políticos. Ante esta necesidad de limitar a que siga dándose más corrupción, entonces le hacen una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que efectivamente el compañero establece que hace 2 años la ratificaron, de tal modo que castiga y sanciona a aquellas organizaciones políticas que permiten el financiamiento ilícito. Pero yo les ponía el ejemplo, ¿cómo es que nace la ley de femicidio? La ley de femicidio nace a través de tantas muertes que se empiezan a dar de féminas, de mujeres, de tal modo que ese hecho suscita la creación de una ley, y esta ley es la ley de femicidio. Aún con la ley de femicidio, nuevamente nos enfrentamos al fenómeno que las féminas están siendo secuestradas y están siendo muertas. ¿Qué corresponderá ahora? Habría que pensarlo muy bien, ¿verdad? Se los dejo para que lo piensen con almohada. Pero de tal modo que es así como se dan las fuentes formales, con aquellos elementos
aquellos elementos económicos, políticos y culturales que producen el contenido de una ley formal. Y ahorita vamos con las fuentes formales. Las fuentes formales, compañeros, son las producidas por el proceso formal, de la creación de la norma jurídica, son las producidas por el proceso formal de creación de la norma jurídica que provienen del ámbito parlamentario. ¿Qué? Provienen del ámbito parlamentario. Y sufren un proceso. De, número 1, iniciativa. Número 2, presentación. Número 3, discusión. Número 4, aprobación. Número 5, sanción. Número 6, promulgación. Y número 7, vigencia. En ese sentido, compañeros, las fuentes formales van a ser eminentemente las normas jurídicas que rigen a todo actuar del ser humano. Las normas jurídicas que son producidas a través de un formal proceso de creación de la norma jurídica. Cuando se establece el formal proceso de creación de la norma jurídica, nos vamos al ámbito del Congreso, ¿verdad? Que tienen como función la creación de leyes. Y la creación de leyes la vamos a ver respaldada desde el artículo 174 al 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De tal modo que para que una ley entre en vigencia tiene que sufrir un procedimiento legislativo. Y el procedimiento legislativo consiste en estos pasos que hemos dado. En la iniciativa de ley, posteriormente a la iniciativa de ley se da la presentación. Luego de la presentación se da la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la vigencia. De tal modo que estaríamos hablando ante un proceso y podemos entender que estas son las fuentes formales que nacen del derecho, las fuentes formales que nacen a través de la creación de una norma jurídica. Dentro de las fuentes formales, algunos tratadistas establecen que las fuentes formales son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Dentro de este tipo de criterios, cabe resaltar que en materia laboral no cabe la jurisprudencia, únicamente la legislación y la costumbre. Y nos encontramos con las fuentes históricas. Compañeros, por cuestiones de horario ya no me da tiempo de poderles tomar asistencia. Les voy a suplicar que por favor el próximo día de clase les tomaré doblemente asistencia. Entonces, por lo demás, creo que ya no me tardará en sacar la clase y aparte ustedes tienen clase, ¿verdad? A las 7:30, ¿verdad que sí tienen clase? Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces, demos por terminado. Solo voy a darle las fuentes históricas y ya me quedo con eso. ¿Está bueno? Vale. Fuentes históricas. Las fuentes históricas, compañeros, se refieren a los documentos. Fuentes históricas se refieren a los documentos, inscripciones, papiros y libros. Y tienen como función informar sobre el origen de las leyes. Entonces, estas fuentes históricas, compañeros, va a ser aquel conjunto de
de libros, de inscripciones o documentos que cuenten la historia de la creación de una ley o por qué fue o se dio el origen de la misma. Entonces, tradicionalmente contamos con 3 fuentes: fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Fuentes reales, hechos y acontecimientos que originan a las fuentes formales. Fuentes formales van a ser todas aquellas que nacen a través del procedimiento legislativo, y las fuentes históricas van a ser todos aquellos documentos, papiros, libros que cuenten la historia del origen de una ley. Así de sencillo, así de explicar, compañeros. Yo les agradezco mucho por su atención y les deseo